con el objetivo de canalizar y enlazar toda la ola de rebeldía contra los sectores dominantes, la inserción de los partidos políticos, la represión del Estado, la dominación de las clases y la represión del imperialismo norteamericano. En 1923, en Barrancabermeja, el centro petrolero más importante del país, empezó a gestarse en cabeza de Raúl Eduardo Maecha la creación de la Unión Sindical Obrera Uso, que en sus inicios se llamó Sociedad Unión Obrera SUO. En sus comienzos el sindicato tuvo que vivir en la clandestinidad, en un constante combate por alcanzar su legitimidad, hasta que en 1937, en el gobierno de Alfonso López, este otorga el reconocimiento de su personería jurídica. 27 años duró el imperio de la Tropical Oil Company, compañía norteamericana, filial de la International Petroleum Company, que le compró a Roberto de Mares la concesión que llevaba este mismo nombre. Esta empresa se caracterizó en Colombia no solo por el saqueo de las riquezas petrolíferas, sino por el maltrato y explotación inmisericordia de los trabajadores que contrataba. Durante la época, la Troco contrataba obreros como macheteros o hacheros para abrir caminos en busca del petróleo. Pero estos trabajadores laboraban en medio de la espesa selva, exponiéndose a enfermedades tropicales y sin las más mínimas garantías laborales. Todo lo anterior evidencia de manera especial los conflictos laborales surgidos en los enclaves de capital extranjero, particularmente el norteamericano, y es cuando la Sociedad Unión Obrera lidera protestas que se cristalizaron en las huelgas de 1924, 1927, 1935, 1938 y 1948, siendo esta última la que da paso a la reversión de Mares. Toda esta confrontación siempre buscó mejoras en calidad de vida, comprendidas en aspectos salariales, en salud, en vivienda, estabilidad laboral, jornada de 8 horas y buen trato para el personal colombiano que laboraba para la Tropical Oil Company, Troco. Pero el hito verdaderamente histórico que logró el objetivo se dio en la huelga de 1948, porque en el desarrollo de ella, los obreros con su sindicato a la cabeza y la asesoría de Diego Montaña Cuéllar presionaron al gobierno de Mariano Ospina Pérez, lo cual obligó a que la Corte Suprema de Justicia profiriera un fallo ordenando la no prórroga del contrato de la concesión de Mares a la Troco, pasando inmediatamente los campos de la concesión de Mares a manos del país, adquiriendo posteriormente vida jurídica Ecopetrol como empresa estatal en 1951. Entonces ahí es donde este grupo de dirigentes, incluido yo, que en esa época era realmente un muchacho, pues actuamos. Y realmente pues siempre he recordado ese episodio y fue una participación importante para que hoy podamos decir que el petróleo es de la nación. Desde sus comienzos, la USO tuvo detractores injustificados. Horas antes del 25 de agosto de 1951, el gobierno nacional y los jesuitas, de la mano de obreros leales al patrón, montaron en el centro una asamblea antidemocrática y decidieron acabar con el sindicato y dar paso al Sindicato de Trabajadores de la empresa colombiana de petróleos, Sincopetrol, que obtuvo su personería jurídica el 29 de agosto de 1951. Pero el coraje y la valentía siempre han prevalecido en los trabajadores petroleros por encima de la deslealtad de algunos pocos. Y a finales de 1957, obreros con dignidad de clase realizaron una asamblea en el corregimiento El Centro y determinaron mayoritariamente desafiliarse de la Central de Trabajadores Colombianos, CTC, acabar con Sincopetrol y dar vida a la Unión Sindical Obrera. Yo le dije, bueno, hagamos una cosa. Los que estén con Diego Montaña Cuéllar aquí a la izquierda y los que estén con el padre Grillo allá a la izquierda, a la derecha. Y entonces la gente toda, no es como se dice por ahí que fue uno por uno, no fue, eso fue como cuando usted suelta una bandada de ganado hambriento a un potrero de hierba tierna. Y eso fue enseguida, pero por montones. Pasaron al lado de Diego Montaña Cuéllar y en el momento sonó el pito de 5 menos cuarto que daba en esa época, le llamamos prevención, y estaba ya definida que teníamos la mayoría y que volvía a nacer la gloriosa Unión Sindical Obrera.
Pero el grito de huelga se escuchó nuevamente en los años 1963, 1971 y 1977. La respuesta del Estado colombiano a todas estas luchas fue la represión en actitud servilista al capital extranjero. Las huelgas fueron declaradas ilegales, las protestas reprimidas, dirigentes encarcelados, desterrados, asesinados, despidos masivos y consejos verbales de guerra. Pero esto ha hecho templar aún más el acero y el calor de la lucha y mantener firme en los obreros su posición nacionalista. La USO desde su creación nació con las causas sociales externas urgentes en las regiones donde tiene presencia el sindicato y que como regiones petroleras sufren el abandono estatal en su máxima expresión. Fue por eso que la organización sindical lideró paros cívicos con el objetivo de llamar la atención del gobierno para que se le garantizara a la comunidad mejoras en la calidad de vida y se desarticularan toda forma de violencia contra la población civil. En 1986 se conforma la estructura política del sindicato, nombrando la primera Junta Nacional de la USO, que fue aprobada mediante resolución número 182, del 17 de octubre de 1986, conformada por 10 dirigentes y presidida por Julio Carrascal Puentes. Desde ese momento se le da vida a la Asamblea Nacional de Delegados, máxima autoridad de la USO, Junta Directiva Nacional, Asambleas Regionales, Juntas Directivas Regionales y Comités Convencionales. Hasta 1996, la USO fue un sindicato de base y en este mismo año se da el cambio a Sindicato de Industria Petrolera. En toda esta época de lucha y reivindicación, se desata en el puerto petrolero una guerra sucia en la que caen asesinados dirigentes sindicales indiscriminadamente, todo ello producto de la aparición de grupos al margen de la ley, a los que la USO había denunciado públicamente. Situación que deja como víctima a Manuel Gustavo Chacón, asesinado el 15 de enero de 1988, y desatándose en Barrancabermeja una lamentable crisis humanitaria que se extiende por los años 90 y aún se mantiene y que le ha arrebatado a la USO importantes cuadros como Rodrigo Rojas Acosta, Alexandre Cardona, Auri Sarama Rugo y Rafael Jaimes, entre otros mártires. A finales de los 80 y casi toda la década de los 90 fue una época muy dura de represión para la USO, donde se reflejaron más de 100 asesinatos, 40 compañeros fuimos detenidos, atentados, exiliados. En fin, fue una época muy dura en la cual afortunadamente el sindicato logró superar todo este tipo de situación de represión y nos pusimos al frente de seguir pues en nuestra ideología, de seguir poniendo la USO en función de la defensa de los trabajadores. No ha sido fácil 84 años de la USO. Las políticas de las transnacionales nunca han partido definitivamente de Colombia. Siempre han estado al acecho a través de los gobiernos de turno, serviles al imperialismo, y han intentado por todos los medios y hechos volver a ser los dueños de Ecopetrol. Por eso la USO y sus afiliados continúan enarbolando las banderas de lucha, unidad y resistencia contra las pretensiones de enajenación del patrimonio nacional. Imparto la orden, siendo las 9:40 de la mañana de este histórico 22 de abril, que se inicie la hora cero de la huelga de Ecopetrol. Con estas palabras, el 22 de abril de 2004, el presidente de la USO, Gabriel Alvis, anunció que el gobierno de Uribe Vélez y la administración de Ecopetrol habían obligado a los trabajadores a tomar la determinación de iniciar un movimiento huelguístico por la defensa de Ecopetrol y dio orden de la hora cero para la huelga en la empresa. Razones como despido de trabajadores a nivel nacional, exigencia de mejores condiciones salariales, contrapliego, el mobbing, el laudo arbitral, el decreto 1760, motivaron la decisión. Después de 37 días de huelga, el 26 de mayo